Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar de una abducción, una muy especial, una en donde se vio el sol de color negro. A decir verdad, hemos hablado en muchas ocasiones sobre el fenómeno ovni, sobre el fenómeno abducción. Muchas veces los protagonistas son esos seres grises con macrocefalia, de una altura de 1,20 m y con los ojos almendrados y negros. Pero hay algunas abducciones a lo largo de la historia del fenómeno en las cuales los protagonistas parecían personas perfectamente humanas, muy similares por lo menos a lo que somos nosotros como personas a nivel físico. Entonces, yo quiero hacer en este videoprograma un pequeño homenaje al trabajo de Eduardo Grosso y Liliana Flota, dos investigadores de Argentina que han realizado un estupendo trabajo de recopilación de visitantes de dormitorio y de experiencias de abducción, en la que destaca sobre todo una de ellas, el caso de Orlando Ferraudi, que tiene elementos totalmente increíbles y que, por supuesto ustedes pueden quedarse con lo que quieran, pero la cantidad de detalles que muestran y la humanidad y sencillez que siempre han planteado estas personas y también estos investigadores sobre su historia, pues a mí me estremecen. Y hoy quiero daros la oportunidad de conocer esta increíble abducción. Bueno, tenemos que remontarnos al año 1956. Orlando Ferraudi es un chaval de 18 años que tiene las inquietudes que tienen los chavales de 18 años y un chico perfectamente equilibrado, tiene una vida normal, está con su vida de instituto y le gusta muchísimo la pesca y para ello pues va a una zona del Río de la Plata en Buenos Aires. Para que se hagan una idea, sería la zona de la costa norte, en donde está funcionando ahora mismo la ciudad universitaria lo que es un complejo de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, este chico le encanta la pesca y además le gusta que nadie le moleste cuando está pescando. Y al sitio donde va, que es un sitio muy inhóspito, muy oscuro, apenas ya hay civilización, pues resulta que hay bastantes mendigos, homeless, y este chico pues acostumbra a llevar cigarrillos, hierbas de mate, para darles un poco a la gente pobre que había por allí y que no le molestasen, que le dejasen haciendo lo que a él le gustaba, la pesca. Entonces, en una de sus noches de pesca, exactamente una noche de agosto, a las 11:30 de la noche, este hombre, Orlando, estaba sentado frente a la costa con su caña de pescar. Y en esos momentos está en total oscuridad y en total silencio. Que pican, que no pican. Bueno, hay un momento en el que Orlando se gira para atrás porque resulta que percibe algo. Y esto es algo que creo que nos ha pasado a todos, ¿no? El hecho de percibir una presencia y mirar hacia un lado o que nos demos cuenta de que alguien nos está mirando, ¿no? Bueno, pues a Orlando Ferraudi le pasó esto, se dio la vuelta y de repente apareció detrás de él un extraño personaje. Él se pensaba que podía ser un hombre pobre, pero se dio cuenta de que aquel hombre no era normal. Medía más de 2 metros y Orlando era un chaval bastante alto, 1,85, ¿no? Iba como vestido con un traje entero de una sola pieza, entre amarillo y anaranjado, y lo interesante es que el traje emitía una especie de fulgor, eso le llamó muchísimo la atención. Le dio mucha sorpresa, no le dio en principio mucho miedo. Era un hombre, es decir, la figura era humanoide, era realmente pues como un ser humano, rubio, con el pelo cortado muy a ras, con la piel muy blanca, eso le llamó la atención, y con los ojos de color miel. Dice que se fijaba muchísimo en ese color de ojos, y además aseguraba que si nos cruzásemos con él, lo único que nos llamaría la atención sería esos ojos de color miel, que no parecían normales. Por supuesto también el fulgor que parecía emitir el traje que llevaba. Bueno, este ser interacciona con él, le coge del brazo y le transmite mentalmente que se quedase tranquilo y que no tuviera miedo, que tenían que hacer un viaje. En ese momento ya Orlando Ferraudi podemos decir que está prácticamente a voluntad
de ese ser, porque dice que en ningún momento sintió miedo y claro, por supuesto, pues si tú estás pescando y estás haciendo eso, no tienes por qué irte de viaje con nadie y menos con un desconocido que quizá tiene ese aspecto, ¿no? Orlando en ese momento supo que, bueno, pues que con el contacto telepático que estaba teniendo, supo que ese ser no era terrestre, que era ajeno a la Tierra, que era extraterrestre. En ese momento dice que hay algo muy curioso, que es que este ser saca una especie de polvera, lo llama él, como una pequeña caja de maquillaje, una caja redonda como la que se utilizan pues para el maquillaje, con un espejito que se abre. Pues este hombre pues ve que este ser abre y de esa pequeña polvera, de esa pequeña caja de maquillaje, surge una luz muy intensa, muy intensa. Y Orlando, cuando ve esa luz, siente que casi se desfallece, casi se está a punto de desmayar. Está interaccionando con él de alguna manera a nivel de constantes vitales. En ese momento, el protagonista, que está medio que se desmaya, medio que no se desmaya, estamos en la costa, a las 11:30 de la noche, total oscuridad, no hay absolutamente nada, quizás a cientos o a kilómetros a la redonda, y en ese momento Orlando Ferraudi observa el agua y ve que viene una sombra a través del río, una sombra como de un plato invertido, un plato hondo invertido, de unos 60 metros de diámetro. El nivel de detalle de la historia me parece fascinante porque lo tiene clarísimo este chico. 60 metros de diámetro y que se queda muy cerca de ellos, flotando, y de hecho ve que sale una rampa y bueno, pues que de la rampa desciende otro ser idéntico al que tiene al lado y que ese ser le ayuda a subir de la mano. Y claro, el detalle es que, bueno, pues estaba ciertamente elevado y estaba prácticamente sobre el agua, ¿no? Y le dio miedo de caerse, es decir, tenía que subir por la rampa, tenía que hacer con un pequeño escalón hasta llegar a la rampa, y le dio miedo, y una sensación de un poco de vértigo, de me voy a caer, ¿no? Cógeme bien que me voy a caer, ¿no? Bueno, en ese momento pues se mete para dentro del objeto, acompañado por los dos seres, y le dejan en una pequeña estancia sin bordes rectos, una estancia prácticamente como una cúpula, totalmente circular, totalmente abovedada, donde, detalle interesantísimo, dice que la luz parece provenir de las paredes, es decir, no hay una lámpara que baje, no. Y no ve tampoco LEDs o pueda ser bombillas, no, dice que las paredes son refulgentes también, ¿no? Como que están exhalando luz. Bueno, dentro de la extraña estancia en la que están, Orlando se da cuenta de otro detalle increíble. Decía que el aire parecía luminoso, es decir, como si tuviese la percepción alterada, o la atmósfera que hubiese alrededor tuviese algún tipo de sustancia que estuviese brillando en suspensión. Luego expone que en la sala resulta que hay una niña de unos 11 años, que se presenta allí pues muy pizpireta, muy tranquila ella, diciendo hola, ¿qué tal estás? Claro, Orlando Ferraudi se queda sorprendido y bueno, le dice, bueno, niña, ¿y tú qué haces aquí? ¿Dónde están tus padres? ¿Qué estás haciendo aquí? Y bueno, pues esta niña le dice que ha llegado allí, que estén tranquilos, que no les va a pasar absolutamente nada. Le dice que su casa está en Villa Mercedes, que está en la provincia de San Luis, en Argentina, muy lejos de su casa y muy lejos de la zona en donde estaban. Y dice la niña que estaba en casa, y que oyó unos ruidos en la terraza y pensaba que le había pasado algo al gatito que tenían correteando siempre por casa, y la niña que le dice pues que salió a la terraza y que bueno, pues luego se vio allí, ¿no? Que esos señores no le iban a hacer nada de daño. Bueno, acto seguido entra una mujer que es también él entiende que es extraterrestre, también le habla de manera telepática. La historia, la verdad, es que es prácticamente de ciencia ficción. Lo que pasa es que el nivel de detalle es tan alto y la honradez y la meticulosidad a la hora de exponerlo, siempre exponiendo las mismas palabras, me parece fascinante, ¿no? Aparece una mujer y además dice que tenía como un peinado
como el de una sota de bastos, casi como el de la serie del Príncipe Valiente, que se emitía en Argentina en aquella época. Así es como expone Orlando Ferraudi que era esta mujer. Dice que era muy atlética, que no parecería, que no tiene prácticamente curvas, un porte atlético. Y esta tripulante femenina saca a Elena de la habitación y la lleva a otra sección de la nave. Entonces dice que bueno, que llega un momento en el que llega otro ser y le dice a Orlando que por favor se quite la ropa, que se quite toda la ropa. Y entonces Orlando Ferraudi dice, bueno, pues vale, pues prácticamente sin voluntad propia comienza a quitarse la ropa y se queda con los calcetines y con los calzoncillos puestos. Y entonces el ser le indica, no, te tienes que quitar todo, te tienes que quedar totalmente desnudo porque tu indumentaria está contaminada y podrías crearnos algún tipo de problema como una peste o una enfermedad por las bacterias y virus que puedes tener impregnada en tu ropa. Entonces, bueno, Orlando, pues apenas tiene voluntad, como decíamos, está a merced y se quita toda la ropa y ve cómo su ropa la introducen en una especie de bolsa y después se arroja dentro de un aparato que pues prácticamente haría las veces de descontaminante, ¿no? De descontaminador o bueno, pues y además llega a ver incluso un poco de humo espeso alrededor de sí mismo y alrededor también de la ropa y bueno, esto idéntico al caso de Antonio Vilas Boas en Brasil. Bueno, es fascinante porque, bueno, Orlando, junto con los seres, en todo momento parece que tiene conversaciones. Parece que Orlando es un chico bastante despierto, no se corta a la hora de preguntar, y estos seres como que le tratan perfectamente para que se sienta como en casa. No le ocultan absolutamente nada, le responden a todo, le dicen que bueno, que lo están descontaminando, que él tranquilo, que no le va a pasar absolutamente nada, continuamente tranquilizándole, continuamente pues intentando que su mente estuviese lo más relajada que se pudiese. Entonces, bueno, llega un momento en el que uno de los seres le trae un trajecito como una especie de mono, un mono de más de unos 30 centímetros, no muy grande, y dice Orlando, bueno, yo no me puedo meter ahí, ¿no? Y se sorprende encontrando una hendidura, y entonces empieza a dar de sí y perfectamente pudo coger y meterse entero él, porque decía que la textura que parecía pues, muy rígida, pero luego tiene un coeficiente de elasticidad altísimo, ¿no? Entonces empieza a meterse, empieza a introducirse, era un mono de una sola pieza, como un osito, como esa prenda de osito que tienen los bebés, que es de una sola pieza y puedes meter las piernas y los brazos y es casi como un pijama, que tiene una cremallera. Bueno, en este caso no habría cremallera, pero bueno, así es, ¿no? Dice que Orlando, que se lo acaba poniendo perfectamente, decía que era imposible sentirlo, que la textura era pues casi como una segunda piel, y además dice que le daba sensación de estar calzado, aunque no tuviera zapatos, que tenía como una rigidez en algunas partes muy determinadas, ¿no? Entonces en ese momento vuelve la tripulante femenina con la pequeña Elena, con la niña de 11 años, vestida también con un mono similar, y se les indica, todo esto siempre telepáticamente, que van a realizar un pequeño viaje, que no se preocupen, que no van a sentir absolutamente nada, y de hecho, en todo lo que se va a mover el platillo, el disco, con forma de plato hondo invertido, en todo su trayecto, este hombre dice que no nota ninguna vibración, que realmente es lo más suave que se pueda llegar a percibir, que realmente pues no había vibraciones. Dice que primero les explican que primero van a pasar por debajo del agua a través de la bahía de San Bolombón, al sur de Buenos Aires, luego dice que van a ir hacia la costa uruguaya y posteriormente cruzarían el océano Atlántico en dirección al continente africano para subir desde ahí al espacio. Y además le explican que es para evitar toda la zona de radares de todos los países, tanto en la costa americana como en la costa africana. Dice que, claro, Orlando, que tiene bastantes inquietudes y tal, ya les comento que es un chico bastante despierto, pues Orlando dice, bueno, ¿y esto cómo lo hacéis? ¿Y esto cómo estamos yéndonos por el agua? ¿Y cómo volamos? ¿Cómo vuela esto, no? Le responden que, este objeto genera una especie de campo muy particular, utilizando energía electromagnética para sus evoluciones, ya sea dentro de la atmósfera o fuera de ella, y que da igual estar en el aire, en el agua o en tierra. Entonces, bueno, es
Después de eso es trasladado al puente de mando, ve que hay como 9 operarios que van vestidos siempre todos por igual, con ese mono amarillo y naranja. Dice que observa pues pantallas en todo el perímetro del puente de mando, observa también comandos como... Bueno, lo que podría ser una consola de control, y también observa que hay, bueno, en una de esas pantallas le coge uno de los 6 le dice, tienes que mirar a esa pantalla. Y entonces este hombre empieza a observar cómo el objeto se está levantando y está empezando a volar a una velocidad impresionante, y de repente, en unos segundos, observa toda la esfera de la Tierra perfectamente azulada. Y esto es algo que solamente había podido ver Yuri Gagarin, que fue el primer humano en contemplar esto. Lo que pasa es que lo hizo años después, lo hizo, si no recuerdo mal, en 1959. Entonces, claro, estamos hablando de un testimonio que está exponiendo que la Tierra desde el espacio se ve azul mucho antes de que lo viese cualquier humano, cualquier astronauta. Partiendo de eso, también le muestran la Luna. En ese viaje a toda velocidad le muestran la Luna, y este hombre, Orlando, expone que la Luna es de color gris oscuro, ¿no? Un gris muy opaco, ¿no? Y él entiende que pasan cerca de la órbita de la Luna, y yo puedo comentarles que esto es posible para coger impulso gravitatorio, tal y como aparecen en la historia de los Anunnaki, de la mitología sumeria. Y luego, pues, le hacen observar el Sol, siempre a través de la pantalla. Y aquí viene el dato más curioso de la abducción, ¿no? Que es que él recuerda perfectamente que el Sol que ve es totalmente negro. Y, claro, evidentemente, pues Liliana Flota y Eduardo Grosso le preguntaron si podía haber visto algún tipo de filtro, ¿no? Y, bueno, pues que estuviesen viendo el Sol con un filtro, que estuviese, pues de alguna manera, filtrando la radiación electromagnética. Y este hombre dice que no, que la luz de la Luna era idéntica a la que vemos ahora, que la Tierra era azul, idéntica a las fotografías de la NASA, y que el Sol que veía él era totalmente negro. Ahí queda el dato, ¿no? Yo, en mi opinión, sí que podría estar esa lente de alguna manera polarizada para evitar daños en la vista, ¿no? Pero bueno, ahí está el caso del sol negro, ¿no? Entonces, Orlando sigue afirmando que estos seres extraterrestres de aspecto perfectamente humano les informan que tienen que volver a la Tierra, siempre observando todo a través de la pantalla, ¿no? Y además dice Orlando que desde el Sol hasta la Tierra van en unos segundos a una velocidad totalmente vertiginosa, ¿no? Y esto enlaza mucho con estos vídeos que vemos en la NASA, grabados en infrarrojo, en donde se ven objetos voladores no identificados saliendo de la atmósfera terrestre y metiéndose en la atmósfera terrestre a una velocidad impresionante, ¿no? Esto enlaza bastante con este testimonio de Orlando Ferrari, ¿no? Entonces dice que él tranquilo, porque él de alguna manera como que se espanta de la velocidad que están teniendo, ¿no? Y resulta que le dicen los seres, no te preocupes, está todo totalmente controlado, gracias a los campos que utilizamos, el riesgo es cero. De hecho, las palabras exactas que utilizan es, no deben preocuparse, cuando estemos cerca vamos a formar un campo con la Tierra y no vamos a colisionar con ella. Es decir, esto es lo mismo que vemos en el fenómeno de los círculos de las cosechas al respecto de esos círculos con propiedades magnéticas entre la Tierra y otro objeto. Luego, por otro lado, pues él empieza a preguntar. Esta abducción, la verdad es que se caracteriza por la gran cantidad de información que obtiene Orlando y las preguntas respondidas, ¿no? Porque dice, bueno, ¿y cómo lo hacéis, no? ¿Cómo conseguís crear este campo, no? Entonces estos seres le explican que lo hacen invirtiendo la polaridad de todo el disco y amortiguando también de alguna manera la inercia del aparato. Así es exactamente la explicación que le hacen, ¿no? Entonces, él observa y además le están explicando mientras que está ocurriendo que están penetrando en todas las capas de la atmósfera y que de hecho llegan a introducirse por una parte muy determinada del Caribe. Van hacia el Caribe a toda velocidad. Se meten de hecho en el agua y cuando se sumergen en esa zona del Caribe, observan justo ya en el fondo del mar una especie de cúpula transparente de alrededor de 6 hectáreas, como unos 60.000 metros cuadrados de extensión. Dice que ahí se ve una especie de domos en el interior de esa cúpula y este chico dice, bueno, ¿y esto qué es, no? ¿Qué estamos viendo? Y estos seres le explican, no, esto es
una estación de mantenimiento. ¿Por qué? Bueno, esto no deja de ser un aparato físico y los aparatos físicos necesitan de un mantenimiento. Entonces, y dice, y bueno, ¿y por qué me habéis traído aquí? Y le dicen, no, tenemos que hacer unos análisis médicos a ti y los tenemos que hacer y bueno, pues hemos venido para eso. Pero no te preocupes porque no te va a pasar nada. Todo el rato continuamente explicando que no le van a pasar nada. Y de hecho, uno de estos seres le llega a decir que está bajo una especie de hipnosis. Y además se lo dice porque se deben de entender que Orlando es una persona bastante cabal, aunque tenga 18 años. Le dicen que si no tuviesen esa pequeña hipnosis y no le estuviesen continuamente refrendando, le estuviesen pues exponiendo mensajes positivos, su mente se volvería loca, trataría de escapar, es decir, atacaría, es decir, no llegaría a entender todo lo que está viviendo, ¿no? Entonces le exponen eso. Después de lo que les acabo de comentar, bueno, pues uno de estos seres le trae a Orlando Ferraudi una especie de líquido espeso, similar a la densidad de la miel, sin ningún tipo de sabor, y además le traen una especie de comprimidos, unos comprimidos como una especie de pastillas o cápsulas con forma ovoide de diferentes colores. Y además le indican, esto te va a dar sueño, pero te volverás a despertar, no os preocupéis, porque además también está la niña al lado. Tenemos que decir que Orlando y Elena están, pues siguen con ese mono puesto. Y entonces les colocan una especie de camillas metálicas que tienen una especie de arco alrededor de la cabeza con diferentes luces. Esto lo hemos visto también en diferentes actuaciones en muchas personas alrededor del mundo, ¿no? Con forma de U y que tiene además, dice que las luces son exactamente las mismas, los colores de las luces las mismas que los colores de las pastillas que le han hecho tomar. Bueno, Orlando no recuerda cuándo se durmió y cuánto tiempo duraron aquellos exámenes. No recuerda absolutamente nada. Tuvo, pues, lo que se viene siendo una ausencia. Los despiertan y, separándolos en distintas habitaciones, les piden que se vistan con su ropa ya habitual, ¿no? Entonces, después de ya vestido, ya Orlando entiende que ya parece que la experiencia ya está a punto de terminar. Le dicen, no, te decimos, hemos visto cómo está tu cuerpo, estás bien físicamente, hemos visto las enfermedades que vas a tener en el futuro, toda la vida que vas a tener una vida longeva y larga, y además hemos trabajado sobre tu glándula pineal. Y entonces dice, ¿cómo que mi glándula pineal? Es decir, Orlando sabía lo que era la glándula pineal porque lo había estado estudiando en el bachillerato antiguo, ¿no? Le dice el ser, no, ustedes nos van a ser útiles en el futuro. Yo creo que aquí tengo que parar un momento haciendo alusión a que, bueno, pues que hay muchos casos de abducciones en donde se va haciendo un seguimiento a lo largo de los años y parece que son experimentos que son de toda una vida, ¿no? Entonces dice, ustedes nos van a ser útiles en el futuro porque esta glándula es la única herencia genética que ha quedado aquí. Bueno, y dice, ¿qué ha quedado aquí? ¿De quién? Y dice, nuestra. Es la única herencia nuestra que ha quedado aquí. Como si de alguna manera estos seres hubiesen intervenido en nuestro proceso de evolución y la glándula pineal fuese el único superviviente de esa intervención que hubiesen tenido estos seres. Dice, bueno, entonces de alguna manera siguen hablando y este ser le expone. De las 5 razas que pueblan este planeta, ninguna es propia de la Tierra. Son restos de civilizaciones de otros planetas, quizá exponiendo que haya podido haber diferentes razas que habrían estado incidiendo sobre la genética de una raza primigenia, de homínidos. Entonces dice, la Tierra hace mucho tiempo solo se conocía por ser el zoológico del sistema solar. Las razas que hoy existen han sufrido mutaciones genéticas por sus propias culpas, pero lo que les queda de lo que fueron es la glándula pineal. Esto es interesantísimo lo que está exponiendo, ¿no? Y entonces continúa, dice, a ustedes les reactivaremos esta glándula, porque así, cuando nosotros pensemos en ustedes, al instante sentirán una especie de zumbido dentro de su cabeza. Y aquí esto es interesante señalar esto, porque resulta que hay mucha casuística y muchos testimonios de visitantes de dormitorio en los cuales, pues, estas personas que aseguran ver seres cerca de su cama tienen un pitido en el oído derecho. Exactamente
lo que está exponiendo en este caso Orlando Ferraudi, ¿no? Bueno, esto suele ser además prolegómeno de un mensaje telepático, como, pues, como así le estaba explicando también este ser a Orlando Ferraudi. Orlando no se corta, es una persona que de alguna manera ha tenido esta experiencia, aunque tenga cierta hipnosis, él entiende que tiene una visión positiva de la vida y lo que hace es aprovechar y hacer muchas preguntas, que es a lo mejor lo que haríamos todos en una determinada situación en donde somos prácticamente conejillos de indias, ¿no? Entonces los seres acceden a mostrarle las intimidades del objeto volador no identificado, del objeto de 60 metros. Y de hecho el protagonista dice que puede observar 2 niveles nada más, y que podría haber un tercero, y esto me enlaza muchísimo con ese Sport Model de Bob Lazar del año 1989 que pudo observar en el área S4 del área 51, ¿no? Entonces, Orlando Ferraudi observa que en el nivel interior e inferior del objeto hay 9 operarios, bueno, hay unos cuantos operarios, no recuerdo exactamente qué número era, hay unos cuantos operarios que van vestidos con un traje similar al de los otros seres, pero en este caso azul, es decir, como si estuviésemos hablando del sector de ingeniería, y observa que el motor lo describe pues como una especie de motor circular que abarca todo el diámetro de todo el objeto y que tiene grandes bobinas y pasarelas entre ellas, ¿no? Y que estarían además esos señores solo dedicados a que eso funcione correctamente. Dice que, bueno, también esos seres que están abajo, los ingenieros, tienen una especie de máscara transparente. Ese detalle me parece también bastante curioso, ¿no? El hecho de que, bueno, pues Orlando sigue preguntando por la energía de la nave. Le dice, y bueno, ¿y esto cómo lo hacéis? ¿Qué energías utilizáis aquí, no? Quizá versado en el conocimiento de que pueda existir la energía térmica, la energía, pues podemos decir eléctrica, y entonces le dicen, no, aquí utilizamos energía magnética y energía solar, y lo que ustedes llamarán en su momento la energía cósmica. Podemos utilizar las 3 o solo una, y de hecho con eso podemos movernos por el espacio, por el agua, por la Tierra, por la atmósfera, en su planeta y en otros astros. Bueno, es interesante también el hecho de que Orlando le pregunta por la cajita de maquillaje, esta que tenía, ¿no? Y dice, bueno, ¿y eso? ¿La polvera? Esa, y dice, no te preocupes, te lo voy a enseñar también. Y entonces, a través de una ventana, le enseña un pequeño objeto con forma de cubo, y entonces este ser abre esta polvera, esta cajita de maquillaje, y este cubo que está fuera, pues de alguna manera como que si se desintegrara, desapareciera, ¿no? Entonces le explica al ser, esta arma disocia todo lo que toca. Queremos que ustedes conozcan este poder, pero tendremos que usarlo si ustedes siguen por donde ustedes están yendo a nivel de civilización. Y esto, vuelvo a decir, enlaza bastante con estas tipo de experiencias en donde pues, se acaba siempre dando un mensaje de advertencia por el uso de armas nucleares o por el uso desmedido de combustibles fósiles contaminando el planeta, ¿no? El caso es que, bueno, termina la experiencia, Orlando despierta de alguna manera en el mismo lugar donde fue abducido y ya habiendo amanecido, han pasado unas 6 horas de su vida, pero él le da la impresión de que pudo ser más tiempo, ¿no? Sobre todo porque él tiene ese problema del tiempo perdido, en donde le hacen los análisis físicos y él no entiende y él no pudo saber exactamente pues cuánto tiempo tuvo ahí y qué es lo que le hicieron, porque luego, con el paso de los años, él intentó hacer hipnosis regresiva y contó exactamente la misma historia, es decir, lo recordaba todo perfectamente, pero eso estaba en lo más profundo de su subconsciente y fue imposible recuperarlo, totalmente imposible. Y eso, claro, eso siempre a mí me ha dado un poco, me ha perturbado como investigador y también como persona, ¿no? Porque sí es cierto que existe como cierto cuidado a la hora de bueno, pues de que tú no te acuerdes de esto que es traumático para ti, ¿no? Pero aún así lo hacen. Es decir, pero aún así hemos venido para hacerlo y todo el numerito que se ha montado quizás sea un estudio de reacciones ante las numerosas visiones e información que estaba recibiendo, pero sobre todo tiene que ver con esa, bueno, pues con esa experiencia médica que necesitaban hacerle al bueno de Orlando. Yo siempre he estado pensando que si abducen a Orlando y no a otra persona es por una característica única dentro de su genética.
Por supuesto, me quedo con la visión del sol, me quedo con la textura del mono y la sensación de estar calzado, me quedo con el momento de que está a punto de subirse al objeto, con el miedo a caerse al agua, ¿no? Me quedo con el control mental, ¿no? Y con continuamente estar dándole mensajes de que esté tranquilo. Me quedo con la salida a toda velocidad del planeta Tierra y con ese color azul de la bola que no había podido ver ningún ser humano. Quizá Yuri Gagarin no fue el primer humano que vio la Tierra tal y como es desde el espacio. Me quedo con las bobinas y el motor del objeto y con la posibilidad de que estos seres de aspecto perfectamente humano puedan estar infiltrados, por supuesto. Me quedo con el tema que dicen de la glándula pineal, ¿no? Siempre asociada a fenómenos como la psicoquinesis, o, bueno, por supuesto, que aparece dentro de la mitología egipcia como elemento de grandísima importancia. Me quedo con el pitido en el oído derecho, como decíamos, propia de los visitantes de dormitorio, de las personas que tienen visitantes de dormitorio. Por supuesto, me quedo con el tema de la telepatía, la habitación circular sin aristas, la luz que sale por todos los lados, la polvera, la caja de maquillaje. Bueno, la verdad es que son detalles fascinantes dentro de este caso, ¿no? Lo cierto es que Liliana Flota y Eduardo Grosso también pudieron estudiar otro caso que en 1990 pudieron investigar, un caso que se llama el caso Cerminara. Tenemos a don Luis Cerminara, que es gerente de una compañía de seguros en Pergamino, una localidad en la provincia de Buenos Aires. Y, bueno, pues Luis se acaba de casar, es un hombre también muy cabal, 50 años, un hombre feliz. Lo que pasa es que Luis no es una persona que le sea desconocido todo esto, porque de pequeño tuvo experiencias de encuentros cercanos del tercer tipo en su pueblo natal, Arroyo Dulce, en donde relataba, y además lo hacía de una manera muy dulce, ¿no? Con unas palabras muy dulces de niño, ¿no? Decía que un avioncito blanco con un ser chiquito, con esa dulzura que muchas veces las personas latinoamericanas tienen al hablar, ¿no? Decía que se lo llevaba por la noche a pasear por el interior de la Tierra. Ahí está el tema, nada más, el interior de la Tierra, ¿no? Bueno, al llegar a la adultez comenzó a recibir mensajes o contactos telepáticos este señor Cerminara, don Luis Cerminara. Bueno, interesante porque en 1981, en uno de esos contactos telepáticos, este hombre, y por supuesto, esto se pueden quedar de la historia que estoy contando con lo que ustedes quieran, bueno, pues este hombre expone que en uno de esos contactos telepáticos le dicen que tiene que viajar a Caleta Olivia, en el sur de Argentina. Y entonces, así lo hace, en compañía de varios amigos, aunque por indicación de estos seres le dice que tiene que presentarse en un lugar determinado solo. Y allí, en una fría noche, en una playa desolada, con idéntica casuística que vemos en el caso de Orlando, pues encontramos que aparece también un ser detrás de él, aparece también un objeto con forma de sombrero invertido, aparece también pues esa rampa, es subido a la misma habitación circular en donde la luz salía de todos los lados. Aparece también la escena del puente de mando en donde ve diferentes pantallas y, bueno, pues exactamente el mismo viaje, que donde ve exactamente lo mismo, el sol de color negro, y también observa cómo, bueno, pues cómo vuelven a esa misma estación de tránsito entrando por la zona del Caribe donde ve diferentes cúpulas. Bueno, tras una experiencia similar a la de Orlando, pero vamos, prácticamente podemos decir idéntica punto por punto, aunque Cerminara no dice que haya otra niña en su viaje, o al menos no aparece reflejado en las investigaciones, pero lo cierto es que este hombre, pues llega momentos en los que sigue recibiendo pues como una especie de comunicaciones, de telepatía, ¿no? Con un zumbido, ¿dónde? En el oído derecho, exactamente idéntico a lo que contaban, bueno, pues este caso de Orlando y otras personas que tienen visitantes de dormitorio. Pero hay otro detalle increíble, y esto ya pasa ya fuera de lo corriente, ¿no? En esos casos de visitantes de dormitorio, Cerminara, que decimos que ha tenido la misma experiencia que Orlando Ferraudi, pues dice que tras hacer el amor con su mujer el 7 de diciembre de 1985, tuvo una visita con su mujer ya durmiendo de uno de estos seres que le dijo que acaba de concebir a un niño, que iba además a ser un niño muy especial, ¿no? Y ahí
ahí es donde se queda la historia Cerminara, ¿no? Resulta que, bueno, pues Orlando no tiene recuerdo ni tiene ningún tipo de marcas, pero Cerminara sí que tiene una especie de marquita por detrás del oído derecho. Bueno, hay otro caso con este mismo tipo de seres, el caso de Julia Pretzel, que en 1968, también en la Argentina, en Córdoba, en la localidad vacacional de Carlos Paz, bueno, pues en un motel que se llama Motel La Cuesta, que a día de hoy se llama Hotel La Cuesta, pues resulta que vio entrar a un ser idéntico a los que estamos describiendo, también con la polvera, con esa cajita de maquillaje redonda, ¿no? Y esta mujer decía que cada vez que este hombre abría la cajita, ¿no? Pues ella notaba que se desvanecía, ¿no? Igual que el caso de Orlando Ferraudi, ¿no? Estos tres casos están conectados porque son los mismos seres y vemos los mismos elementos. A mí me interesa muchísimo el caso de la glándula pineal, porque no es la primera vez que hablo además del tema, ¿no? Me parece que esa capacidad magnetorreceptora que tiene, esa posible apertura que tiene a nivel de percepción, extrasensorial, quizá a nivel telepático, que está dormida o que está de alguna manera en nuestra genética pues censurada, pues bueno, es interesante que estos seres decidan activarla, ¿no? Y de hecho que muchos de estas personas que aseguran haber tenido, visitantes de dormitorio, que aseguran haber tenido experiencias de abducción, pues luego, por su parte, tengan experiencias de psicoquinesis, tengan también fenómeno poltergeist en su casa, que quizá también tienen como especie de interferencias electrónicas, fotogénesis, pueden llegar a tener descomposturas de aparatos eléctricos alrededor, ¿no? Parece que esa activación de la glándula pineal pues provoca a nivel consciente o a nivel subconsciente o inconsciente, pues la interacción con otros aparatos eléctricos o magnéticos que haya en su entorno, y de ahí aparecerían esos, esos incidentes de poltergeist o esa psicoquinesia, ¿no? Bueno, a mí me parece increíble este relato, por supuesto, pues ahí queda un poco como el de Julio F., ¿no? Con seres extraterrestres que no parecen extraterrestres. Siempre queda la posibilidad de que esto sea un experimento militar, ¿no? Lo que pasa es que el nivel de detalle es tan alto, sobre todo teniendo en cuenta que esas personas están contando cosas similares en diferentes partes del mundo, diferentes momentos de la historia. Me parece fascinante que ninguno de ellos conoce la existencia de los otros. Y bueno, pues queda un poco para la historia, ¿no? La posibilidad de que ese tipo de seres, sinceramente, y esa es básicamente mi valoración final, ¿no? Podría ser que estuviésemos hablando de infiltrados. Y ahí quedaría el gran misterio, ¿no? ¿Y si estos seres son capaces de infiltrarse dentro de nuestra sociedad? ¿Y si estos seres son capaces de dominar altas esferas y de alguna manera intentar interceder para bien o para mal? Y luego, por otra parte, ¿qué tipo de operaciones médicas hacen con la gente para que tengan que eliminar de su memoria cualquier atisbo de recuerdo? A mí me parece aterrador y fascinante a la vez. Nada más, espero que les haya gustado mucho este videoprograma y, como siempre, les espero en el siguiente. Muchas gracias y salud y suerte. Adiós.